Entonces, los extremos relativos en una función, estamos hablando que son unos puntos, son directamente los puntos de la función, o sea, el dibujo de función del trazo, donde está, está acotada la función. Eso quiere decir, el que esté acotada quiere decir que la función está delimitada, ¿sí? O sea, que se genera como un límite en ese punto. Estos puntos y estas acotaciones son de dos tipos. Entonces tenemos una acotación superior y tenemos una acotación inferior. En la acotación superior, entonces nos vamos a encontrar con un número que es mayor a todos los demás. Y o un número o un punto. ¿Listo? Un número o punto. Y por la inferior, entonces sería acotada inferiormente, entonces vamos a encontrar un punto que es menor a todos los demás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función cualquiera, por ejemplo, esta función, ¿sí? Entonces, esa función podemos identificar que tiene varios puntos que son más altos que otro o más pequeños que otro en determinado intervalo. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un punto, ¿sí? Aquí tendríamos otro punto, más o menos. Ahí estoy haciendo una aproximación. Ya cuando pasemos a GeoGebra miramos con mayor. Aquí tenemos otro punto. Entonces, si nos damos cuenta, los dos que están en color azul serían unos límites o unas cotas, se llaman cotas, como el pueblo. Entonces, una cota superior, ¿sí? Pero entonces aquí pasa algo, que para poder definir una cota superior o una cota inferior, pues no pueden ser varios, tiene que ser una sola. Entonces se debe elegir la más alta de todos. Entonces, esa sería la cota superior. ¿Listo? Estos cambios de dirección que ustedes están viendo, entonces aquí, que va subiendo, va creciente y después va a ser decreciente, aquí que va decreciente y después comienza a ser creciente, y este otro punto que es donde pasa de ser creciente a decreciente, es lo que se llaman extremos relativos. Entonces, estos tres puntos, este punto y este punto, es lo que llamamos extremos relativos como tal. Entonces, en otras palabras, esos extremos relativos, ¿qué son? Son básicamente, son puntos del plano, puntos de la función, donde hay cambio de concavidad o donde hay cambio de dirección. ¿Listo? Eso quiere decir que pasa de ser creciente a ser decreciente, entonces ese punto es un punto de un extremo relativo, o cuando pasa de ser decreciente a ser creciente, tenemos otro extremo relativo. ¿Listo? La definición formal de eh, estos dos conceptos son las siguientes. Entonces, vamos a llamar máximo relativo en este, relativo. En este caso, un máximo relativo sería este de acá. ¿Listo? Entonces, su definición vendría siendo que es, entonces, es un máximo relativo cuando eh, f de x, ¿sí? Lo defino de otra manera. Cuando se cumple esta desigualdad. Entonces tenemos tres puntos, f de x sub 0, f de x y f de x sub 1. Es decir, en el plano podríamos ver entonces la función de la siguiente manera. Digamos que acá es x sub 0. Aquí va a ser x sub 1, perdón, x, y aquí va a ser x sub 1.
Entonces, fíjense que si yo tengo una función que pasa por esta zona, digamos que es esta función, en este caso tendremos este valor para f de x sub 0, este segundo valor para f de x y este tercer valor para f de x sub 1. Pero fíjense que ahí no me está cumpliendo, porque dice que f de x sub 0 es menor que f de x. Esa parte la cumple, porque fíjense que este punto está más abajo que este segundo punto. Sin embargo, dice que ese f de x tiene que ser mayor que f de x sub 1, o sea que este punto debería venir más abajo. Por tanto, esta gráfica que tenemos acá no sería un ejemplo de extremo relativo. ¿Qué debo hacerle para que sea un extremo relativo? ¿O cómo debería ser para que sea un extremo relativo? Debería llegar a este punto y llegado a este punto cambiar de concavidad. Entonces aquí venía creciendo, por la parte izquierda venía de forma creciente, llega al punto, al máximo relativo y a partir de ese lugar entonces comienza a decrecer. Entonces cambia la dirección. Ese es un máximo relativo. ¿Listo? ¿Cómo los vamos a identificar? Los máximos y los mínimos relativos, que ya los vamos a abordar, se van a identificar con coordenadas. Es decir, que este va a ser directamente un punto en el plano. Y como es un punto en el plano, pues se debe escribir pues, su coordenada. O sea, que es, abro paréntesis, A, B. ¿Sí? En este caso, la coordenada de este máximo relativo, ¿cuál sería? Pues sería X, que es el valor que le corresponde a X, y su imagen, que sería f de x. ¿Listo? En realidad acá, en vez de a, b, coloquemos de una vez xy, ¿sí? Para seguir la notación de las coordenadas. Ese sería un máximo relativo. Del mismo modo, podemos encontrar los que son los mínimos relativos. Entonces, los mínimos relativos pasa, o sea, aquí la dirección, lo que va a cambiar es la dirección del signo de desigualdad. Entonces, en los mínimos relativos vamos a encontrar que existe un f sub 0, un f de x sub 0, y ese f de x sub 0 es mayor que el f de x, y ese f de x es menor que f de x sub 1. Es decir, que si hacemos nuevamente nuestra gráfica, nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Entonces, tenemos nuestra gráfica, y entonces tenemos los mismos tres puntos, entonces x sub 0, x, x sub 1, y ahora las imágenes. Entonces las imágenes dice que puedo tener la imagen de x sub 0. La de x sub 0 es mayor que la de f de x, o sea que esta imagen tiene que ser más pequeña, digamos que es por acá. Y la de x sub 1 es mayor que la de f de x, o sea que x sub 1 es mayor que f de x, entonces va a quedar pues más arriba porque es mayor, supongamos que queda entonces por acá. Entonces cuando realizamos cuando identificamos esa función, nos damos cuenta que puede ser algo de esta manera. Y vamos a darnos cuenta que este punto que tenemos en esta ubicación es un mínimo relativo porque se cumple esta desigualdad. Entonces nos damos cuenta que en la curva es el lugar más bajo, su coordenada. Entonces es x con f de x. ¿Sí? Entonces, de manera gráfica podemos identificar estos extremos relativos en las funciones sin importar cuál sea la que estamos graficando. Casi todas las funciones tienen extremos relativos. ¿Listo? La única que no tiene extremos relativos es la función lineal. Porque si nos damos cuenta, entonces en la función lineal, tengo plano cartesiano, y si dibujo una función lineal, nos damos cuenta que no hay un máximo, sino que esto siempre va a ir aumentando. Y tampoco hay un mínimo porque por este lado va a ir disminuyendo. Entonces, la lineal es un caso particular en el que podemos darnos cuenta que no tiene ni máximos ni mínimos en la lineal. En los demás tipos de funciones, sí existe un mínimo y un máximo. Bueno, un mínimo o un máximo o ambos. ¿Listo? Hay funciones en las que no existen ambos al tiempo. Entonces, por ejemplo, si recordamos la parábola, entonces la parábola vendría siendo algo así. ¿Sí? Nos damos cuenta que máximos no hay, porque aquí sigue aumentando y no va a haber un número máximo. Pero mínimo sí tenemos, o sea, sí tenemos un punto mínimo. ¿Sí? Por acá tenemos un punto mínimo. Ese punto mínimo porque es el lugar más bajo y es donde deja de ser decreciente y comienza a ser creciente. ¿Sí es claro hasta ahí?
Profe, una pregunta. Señor. En el caso de la función seno o coseno, ahí, ¿cómo sería para definir un solo máximo relativo o un mínimo relativo? Ok, en las funciones trigonométricas, entonces, por ejemplo, si tenemos la función, hagamos una cosa, vamos a dibujarla bien. Voy a pasar a GeoGebra. En las funciones trigonométricas, por ejemplo, y en todas las funciones periódicas, entonces resulta que esos extremos relativos se calculan o se identifican por intervalos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta el intervalo que se esté solicitando para poder definir un máximo o un mínimo, ¿listo? De todas maneras, estos máximos y estos mínimos van a estar relacionados con el eje Y. Entonces nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en la función seno de x o seno de cualquier argumento, el máximo siempre va a ser el mismo. Va a variar el valor en x, pero el máximo en y va a ser el mismo siempre. Entonces, por ejemplo, estamos en GeoGebra, ¿cierto? Y vamos a, es f de x igual seno de x. Entonces tengo la función seno, ¿cierto? Si voy a analizarla, entonces voy a ampliarla. Bueno, aquí permítanme, voy a graduarlo en radianes para que tengamos la mejor graduación. Eje X en radianes. Listo. Entonces tenemos nuestra función seno. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta función va a tener varios máximos, ¿sí? Por ejemplo, ahí tendríamos un máximo, ¿sí? Donde es pi medios con 1. Aquí tendríamos otro máximo, que es 5 pi medios con 1. Y aquí tendríamos otro máximo, 9 pi medios con 1. Pero dense cuenta que siempre el máximo va a ser el eje. Ay, por Dios. El máximo siempre va a ser ese valor, el punto de 1. ¿Sí? Entonces, acá el máximo es 1, acá el máximo es 1. ¿Qué pasa? Que como estamos identificando extremos relativos, por ejemplo, si vamos a analizar el intervalo de esta función trigonométrica entre 0 y 2pi, o sea, en esta franja entre 0 y 2pi, nos vamos a dar cuenta que tenemos un máximo relativo, este de acá, y tendremos un mínimo relativo, este punto de acá. Si, por ejemplo, la fuéramos a analizar entre 0 y 3pi, o sea, entre este punto 0 y aquí 3pi, entonces nos vamos a dar cuenta que tiene dos máximos relativos y un mínimo relativo. Y depende del intervalo en el que lo estemos analizando, vamos a encontrar un máximo, un mínimo o varios de cada uno o incluso ninguno. Pero en las trigonométricas, por ejemplo, esa es una. Digamos que vamos a dibujar otra trigonométrica. Entonces, f de g de x y vamos a dibujar cosecante. Cosecante. Cosecante de x. Ay, Dios. Paréntesis. ¿Sí? Y si tengo la función cosecante, ahí tenemos la función cosecante, nos vamos a dar cuenta que si vamos a analizar de nuevo el intervalo entre 0 y 2pi, o sea, entre 0, que está acá, y 2pi, que está acá, fíjense que tiene un máximo. No, no tiene máximos, porque fíjense que usted dice, bueno, pero es que en esta curva este es el punto más alto. Sí, pero como estamos analizando en todo este intervalo, como estamos analizando en todo ese intervalo, pero entonces dése cuenta que por aquí hay valores que son más grandes, que son mayores. Y lo mismo pasa con los mínimos. Entonces acá por este lado tampoco van a ser mínimos. ¿Sí? Entonces, si estamos analizando acá entre 0, ¿sí? El 0 y acá 2pi, nos vamos a dar cuenta que por este lado, o sea, por este lado, o sea, desde ahí hasta acá,
No podemos identificar mínimos y máximos, porque usted diría, bueno, en este pedacito aquí hay un máximo. Bueno, si ahí hay un máximo, pero aquí hay valores que están más arriba. Entonces, si vamos a comparar, entonces digamos que aquí estaba x sub 0, ay, por Dios, x sub 0, por acá está x sub 1 y por acá está x sub 2, no sé por qué no me deja rayar. Entonces nos vamos a dar cuenta que el valor de x va aumentando, pero aquí hay valor más alto que este. Entonces no va a haber un máximo, ¿sí? Porque hay valores más grandes. Diferente a el, si analizamos solamente una porción más pequeña. Entonces, por ejemplo, si analizamos solamente entre 0 y pi, nos vamos a encontrar que en ese intervalo entre 0 y pi sí hay un mínimo relativo. Pues estoy hablando, se bloqueó. Estoy hablando que entre 0 y pi sí hay un mínimo relativo que es este punto, porque en ese intervalo, o sea, analizando solamente esta porción, fíjense que ahí sí hay un valor que es más pequeño que todos los demás. ¿Listo? Entonces depende del intervalo, la elección, bueno, la identificación o no de máximos y mínimos relativos. ¿Sí? Entonces, en las funciones trigonométricas, y como les decía, en todas las periódicas, tiende a haber más de un máximo relativo